Bienvenidos a la tercera parte de nuestro curso de testing en Drupal. En esta ocasión vamos a ver cuándo ya no debemos utilizar los tests unitarios porque ya empieza a complicarse mucho el tema de la simulación de dependencias. Para estos casos, los tests de kernel vienen al rescate. Vamos a crear un módulo muy sencillo en el que podamos ver la necesidad que tenemos de utilizar kernel test, cuando ya los tests unitarios se nos quedan cortos o muy complicados de programar, porque tendríamos que simular un montón de cosas. Entonces no llega a merecer la pena, es mucho mejor hacer un test más lento, pero que nos facilite mucho más. La ventaja de los tests unitarios es que son muy rápidos. Los kernel test son un poco más lentos, pero bueno, nos facilitan bastante el no tener que lidiar con dependencias complejas. Para poder verlo, vamos a hacer un módulo que va a manejar contenido destacado. Simplemente tendrá una configuración en la que le podremos decir el número de nodos que queremos que estén destacados y tendremos un servicio al que le podremos decir dame los nodos destacados del sitio. Al final lo que queremos es que dependamos de dos servicios, de la Config Factory y del Entity Type Manager. Así será más complicado simular esas dos cosas y por eso nos va a hacer falta al final crear un kernel test. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a empezar creando nuestro módulo. Vale, nombre del módulo, Feature Content. Esto no, esto tampoco. Vale, ya tenemos nuestro módulo. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro servicio. Vale. Feature Content.manager, class, Feature Content Manager. Nos crea una interfaz, ¿no? Para que sea más sencillo. Y ahora, ¿queremos inyectar dependencias? Sí. Y vamos a inyectar las dos que hemos dicho. El Entity Type Manager y config.factory. Vale, pues ya tenemos nuestro servicio. Aquí tenemos ya el constructor que nos ha creado. Entonces, primero nosotros vamos a crear el método que obtiene los nodos destacados. Vale, vamos a crear una función y primero tenemos que obtener la configuración del número de artículos que tienen que estar destacados. Vale, después de esto tenemos que obtener el node storage, que este lo obtenemos de nuestro Entity Type Manager. Entonces aquí ya estamos utilizando nuestras dos dependencias, la Config Factory y el Entity Type Manager. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer nuestra query para obtener los needs. Luego tenemos que cargar los nodos con el node storage también. Y luego también a través de nuestro Entity Type Manager vamos a coger el View Builder, que también es otra cosa que tendríamos que simular. Entonces, bueno, ya se nos complican bastante las cosas, ya lo vais a ver. Lo que va a hacer esta query es obtener todos los nodos de tipo artículo que estén publicados y que tengan el valor del atributo sticky a 1. Es lo que vamos a utilizar para marcar que son destacados, simplemente. Ahora tenemos que crear la configuración, directorios install y schema. Vale, dentro de install tenemos que poner featurecontentsettings.yaml. Aquí es donde tenemos nuestro parámetro, numarticles, y luego aparte tenemos que crear el esquema. Y aquí establecemos el esquema de nuestra configuración. Donde ahora viene lo interesante es en el test. ¿Qué pasaría si nosotros fuésemos a hacer un test unitario? Vamos a intentarlo. Y tenemos ya nuestro Feature Content Test. Tenemos el método setup, que es el que nosotros utilizaremos para simular las dependencias. Entonces ahora vamos a empezar a hacerlo, a ver qué pasa. Para hacerlo más sencillo, lo voy a hacer todo dentro del método de test normal, sin utilizar el método setup. Vamos a empezar a crear un doble de test para la configuración. Creamos una immutable config, que es lo que devuelve al final el config factory. Este objeto de configuración lo que va a hacer es que cuando le llamen a su método get con el parámetro numarticles va a devolver 2. Ahora tenemos que hacer la config factory. Creamos un doble y le decimos que cuando le llamen a su método get con este argumento de feature content settings va a devolver este immutable config que habíamos creado antes. Bueno, ya estamos en dos niveles de simulación. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que simular ahora el node storage. Y tenemos que decirle al node storage que cuando le llamen a su método getQuery, return query. Ahí va, que ahora necesitamos el objeto query. Venga, vamos a ponernos a simular el objeto query aquí arriba. Y que cuando le llamen al método check, que se devuelva a sí mismo para poder hacer la interface fluent, que es poder ir encadenando llamadas. Ah, bueno, espera, no, que es que ahora hace falta que se le pueda llamar al método condition. Venga, vamos a simular. Ah, espera, no, que es que también nos falta range y short y execute. Espera, para. Estamos aquí simulando un montón de cosas. Esto no va bien. Aquí ya es donde vemos que necesitamos un test de kernel. Será más lento, pero es mucho más fácil. Entonces esto lo vamos a eliminar. Y vamos a hacer un test de kernel. Feature content test.
Igual que antes, solo que ahora en vez de ser un test unitario, es un test de kernel. Tenemos que decir los módulos que queremos que se instalen, para que se instale solamente lo imprescindible y sea todo lo más rápido posible. Bueno, pues vamos a ir rellenando cosas por aquí. Módulos que se van a instalar son estos. Yo estos los tengo ya preparados, pero porque ya me lo tenía preparado de antes. Suelo instalar, por ejemplo, si sé que estoy haciendo un test con nodos, por ejemplo aquí pues yo hubiera puesto de primeras pues el node y el feature content. Pero luego cuando arrancas el test vas viendo cosas que te dicen, no, es que me falta la tabla nodo no sé qué. Y dices, ah, vale, es que tenía que haber instalado el módulo Node. Y bueno, y vas añadiendo cosas hasta que al final funciona. Vale. Y luego es práctica habitual, como ya os dije en el curso anterior, poner como variables de clase todos los elementos que creemos en el método setup, incluso el sujeto de test. Muchas veces parece que es un poco extraño, o a mí me resultó un poco extraño de primeras. Con las dependencias sí podría haber normal que se instanciasen y se preparasen aquí en el setup, pero muchas veces en muchos tests incluso el sujeto de test se prepara de antes, probablemente pues porque igual no es tan trivial crearlo. Igual que le tenemos que decir explícitamente al test de kernel qué módulos se tienen que instalar, también le tenemos que decir explícitamente qué esquemas y qué configuraciones se tienen que instalar. Yo esto me he dado cuenta al ejecutarlo, que me decía no existe la tabla Node-Base o User Data. Pues yo así ya sabía que tenía que hacer estas cosas. Así sabes que empiezas con lo mínimo necesario. Vamos a crear el tipo de contenido article. Como esto es un kernel pelado, pues tenemos que crearlo nosotros. Y ahora que tenemos el node type, ya tenemos que crear el primer nodo, que simplemente le ponemos el status a1 y el sticky a1 también, y lo guardamos. Vamos a crear otros dos más, que también va a estar promocionado, y finalmente un cuarto nodo que no lo va a estar. ¿Qué más necesitamos preparar? Nuestro sujeto de test. Como esto es un test de kernel, aquí directamente le podemos pedir al contenedor que nos dé el servicio y él se encarga de darle las dependencias según lo que tengamos configurado. ¿Vale? Pues nuestro método setup lo tenemos preparado. Vamos a preparar nuestro método de test. Y vamos a probar que la función getFeatureArticles solamente devuelve los artículos destacados. Para hacer esto, primero tenemos que configurar el numArticles. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues le pedimos al contenedor la config factory, le pedimos la configuración FeatureContentSettings y establecemos el numArticles a 2 y guardamos. Esto es como si fuera Drupal de verdad, porque en realidad estamos utilizando una versión pequeñita del kernel, arrancada con lo básico. Luego, simplemente obtenemos los FeatureArticles y, como veis, no hemos tenido que simular nada. Vale, ya empezamos a hacer comprobaciones. Primero que es un array y luego pues tenemos que comprobar que de los nodos que había, que eran 4, nos debería dar 3, pero como teníamos configurado que como máximo nos dé 2, pues tenemos que comprobar que nos tiene que dar solamente 2. Y luego por hacer alguna comprobación más, comprobar que cada elemento, que es un render array, pues que tiene esta propiedad theme. Podríamos seguir comprobando un poco más hasta donde quisiéramos, pero con esto es más o menos suficiente para comprobar que no ha habido ningún problema. Y entonces ahora ya lo podemos ejecutar. Vemos que tarda un poquito más que los test unitarios porque está arrancando el núcleo de Drupal, pero al final nos hace el test. Y ya veis que con muy poquito código, realmente muy poquito, luego el test es muy sencillo porque es casi utilizar un Drupal de verdad. Y aquí no hemos tenido que pasarle ni dependencias, ni simularlas, ni nada. Y bueno, hasta aquí el curso de hoy. Ya habéis aprendido a hacer test de kernel, por qué son necesarios y cuándo los test unitarios dejan de ser útiles, cuando se empiezan a volver muy complicados. Venga, hasta la próxima. Chao.